Todos y a todas. ¿Sí? Sí. Empezamos ahora entonces el debate sobre esta segunda ponencia que ha tenido lugar en la jornada de hoy y os pido por favor vuestra participación. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Sí? Quería yo preguntarle al director del Mundo. Vamos a ver, nuestra organización AMPE ha desarrollado una campaña, no sé si conoce, ¿qué es autoridad? Entonces, a mí de las tres definiciones que definíamos, me gusta la que más, que tu palabra tenga valor ante la justicia y la sociedad. Es decir, con esto tratábamos de garantizar la presunción de inocencia y de veracidad en la labor docente. Entonces le quería preguntar, porque también José Quintero desde la prensa profesional educativa lo ha tocado, porque ha dicho que prestigiar la profesión docente es contar la verdad. ¿Cómo juzga usted? Porque me ha gustado una frase que ha dicho: los medios de comunicación social deben contribuir, como la escuela, a lograr un cierto orden en la sociedad. Más o menos ha dicho eso, ¿no? Bien, ¿cómo juzga usted un caso real? Lo de menos es el medio de comunicación social. Un maestro de educación infantil le acusan de presuntos abusos sexuales a unos niños. La página, bueno, eso se entera un redactor del periódico y aparece en la prensa una página entera con la noticia, con lo cual el profesor, pues además de incriminarle de antemano, pues ya la presunción de inocencia caía por los suelos. A ese profesor se le absuelve después en un procedimiento judicial y justamente aparecen dos líneas, o tres o cuatro, me da igual, en el mismo medio. ¿No cree que hay un desequilibrio en lo que ha dicho José Quintero de contar la verdad? Un desequilibrio, es decir, que por un principio de equidad a esa noticia de la absolución de ese profesor debía de tener el mismo tratamiento informativo que cuando se apareció en la prensa unos meses antes con la noticia. Gracias. Sí, yo creo que debería tener un tratamiento, si no exactamente el mismo, por lo menos similar en relevancia. Ahí probablemente, ahora mismo no me sitúo en el caso del que está hablando, discúlpeme que no lo asocie, pero quizá el problema en los casos es que a veces en nuestro gremio se aplica con demasiado rigor un poco esta idea o este principio tácito de que buenas noticias no son noticias y lo que son noticias son las malas noticias. Entonces pasa mucho, hablando en términos generales, que una denuncia, una acusación contra alguien adquiere una gran relevancia, la absolución de esa persona, sea profesor o no lo sea, luego no tiene una relevancia equivalente. Nosotros en el Mundo intentamos que eso no ocurra, pero no le voy a negar que eso es así. Es decir, nosotros procuramos que si hemos dado un tratamiento amplio a una denuncia, primero se lo hemos dado porque hemos realizado algún tipo de filtro previo en el que nos ha parecido que había avisos de verosimilitud a esa denuncia. No, una cosa es que haya avisos de verosimilitud y otra cosa es que luego a lo mejor pueda resultar absuelto, ¿no? Y luego, si es absuelto, efectivamente, esa noticia también tiene que tener una relevancia. Es difícil, queremos exactamente la misma, pero no 4 líneas, como usted decía, ni nada parecido, ¿no? Pese a todo, seguro que si hurga en mi hemeroteca del periódico encuentra algún ejemplo en el que este principio que yo le he puesto y en el que creo que intentamos aplicar, nosotros mismos no lo hemos cumplido, porque siempre la casuística es complicada, la casuística de cada día. Pero bueno, a mí de todas formas lo que me parece relevante de la cuestión del principio de... O sea, a mí el principio de autoridad del maestro me parece que es importante y es imprescindible, pero sobre todo me parece que es importante e imprescindible como dique de contención frente al alumno. Es decir, me parece que hay que prestigiar a la figura del maestro, porque sobre todo hay que poner algún tipo de freno al alumno. Si el maestro no tiene respaldo social, no tiene armas, no tiene, como hemos comentado en alguna otra ocasión,
posibilidades, digamos, de defender su autoridad de cara al alumno, pues entonces lo que va a ocurrir es que el oleaje, digamos, de, si me permiten decirlo, de irresponsabilidad o de infantilismo, responsabilidad entendida como no sentirse responsable de las cosas, ¿no? Pues se va impregnando y va invadiendo el ámbito de lo educativo y yo me imagino al profesor, si me permiten la metáfora visual, un poco ahí nadando en un oleaje que le desborda y con pocos instrumentos para defenderse. Entonces, yo tengo la percepción, sé que en esta sala habrá algunas personas que a lo mejor no la compartan del todo, yo tengo la percepción de que hemos llegado por evolución de las cosas a una situación en la que esta imagen visual que yo les pongo del maestro arrollado por las circunstancias me parece que no es un exceso, aunque no sea algo que ocurra todos los días, pero me parece que refleja un poco cómo están las cosas a un cierto nivel. Y frente a eso yo creo que hay que volver a levantar diques, es decir, no podemos permitir que la marea nos arrolle. Sí, levanta la mano. Al director del Mundo le quiero hacer unas preguntas, por favor. ¿Por qué su periódico los miércoles dedica un reportaje grandísimo y bueno a la universidad y a los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria? No dedica nada. Segundo, echo de menos que en los periódicos hablan poco de educación. Me estoy refiriendo a los periódicos diarios, no los periódicos. ¿Por qué es eso? Porque no es noticia la educación, porque interesan los periódicos páginas sensacionalistas, etcétera, etcétera. Y se lo está diciendo un señor que es lector del Mundo y que además escribe en el Mundo de Andalucía. No se lo está diciendo nadie ajeno a la causa, ¿vale? Entonces, sobre lo del suplemento que dices, ¿verdad? Es cierto, nosotros tenemos suplementos que es Campus, que sale todos los miércoles, como bien ha mencionado, y que está centrado en la educación universitaria. Y no solo es que no tengamos un suplemento de educación, digamos, educación no universitaria, sino que es cierto que las noticias sobre educación tienen poca presencia, a mi modo de ver, en el periódico nacional, aunque esto sea una cuestión que no me competa, es de mis competencias. Pero como lector no tengo más que darle la razón. De igual modo que creo que tienen poca presencia en el periódico otras áreas que deberían tenerlo, como la sociedad, los temas relacionados con sucesos y con otros asuntos de lo que tradicionalmente en los medios informativos se denominaba la sección de sociedad. ¿Esto por qué es? Yo creo que obedece a una reestructuración que se hizo de las secciones del periódico en concreto, que no obedece a ningún criterio de que si vende más o vende menos, sino bueno, pues una decisión que yo creo que en algunos aspectos pudo estar bien, pero ha debilitado algunos flancos informativos, tal y como debería, y uno de ellos es la educación, ¿no? Entonces la educación solo tiene una presencia destacada en el periódico cuando se transforma en una cuestión de debate político de ámbito nacional y entonces encuentra su espacio en la sección de nacional del periódico. Pero digamos que la realidad más cotidiana, más doméstica, más del día a día, lo tiene más difícil para encontrar su presencia. No puedo más de estar de acuerdo con usted en esa cuestión. Ejerza su influencia sobre Pedro J. Vale, la próxima vez. El objetivo que yo tenía. No recuerdo cuál era la otra pregunta, disculpe. Ya está. Vale. Mira, perdonad, antes de pasarle la palabra al compañero que la tiene solicitado, recordaros que también podéis dirigir vuestras